Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. Continuamos entonces revisando los plugins de la gente de Wave. Y el turno para hoy entonces es para un bundle conocido con el nombre de Serie B o Serie V, el cual consta de 3 plugins, uno de compresión y 2 ecualizadores de última generación de modelado vintage, que nos dice la gente de Wave, llevan el sonido de gran presupuesto de los estudios de grabación más prestigiosos del mundo a nuestros DAW. Recordemos que gran parte entonces de la música de los años 60 y 70 se caracterizaba por un cierto sonido, un sonido que era cálido, gordo, un sonido rico con un rango medio espectacularmente detallado. Y lo interesante era que los ecualizadores y los procesadores de dinámica de aquella época carecían de las especificaciones pristinas de los plugins actuales. La gente de Wave entonces han querido a través de su ingeniería proporcionarnos la facilidad de acercarnos entonces a aquel sonido de antaño. Y para ello entonces nos presentaron esta serie B, como les indico. El primero de ellos es el que estás viendo en pantalla, que es un ecualizador conocido con el nombre de VEQ3, que haciendo referencia a su nombre es un ecualizador de 3 bandas. Está modelado a partir del emblemático procesador EQ1073 y del 1066. En su interfaz de usuario entonces nos encontramos con, en la parte superior, el acceso primero a la lista de presets. Tenemos, como Wave nos tiene habituados, a una lista bastante significativa entonces de ajuste de fábrica para tener un punto de partida. Sumado a ello tenemos las opciones de movernos entre los presets con estas flechas, hacer comparativas A y B de dos ajustes distintos. Simplemente cambias acá al B o al A y desde aquí haces el cambio. Y desde el icono de hamburguesa accedemos a parámetros como por ejemplo modificar el tamaño de la interfaz de usuario del plugin hasta un 200%, como puedes ver, bastante grande, para manipularlo quizás utilizando nuestros dedos en una pantalla táctil. Luego tenemos entonces los distintos knobs que nos controlan las frecuencias. El primero es un filtro high pass, desde el cual podemos nosotros limpiar entonces ese rango frecuencial de graves. Arrancamos en 45 graves y vamos hasta 360 Hz. 45 graves, 45 Hz hasta 360 Hz. Y por default está apagado. Desde aquí activas el accionar del plugin y desde aquí hacemos la inversión de fase en el audio de entrada. Pero también tenemos entonces la banda correspondiente a las bajas frecuencias. Tenemos 2 anillos, el exterior con el cual ajustamos la frecuencia. Tenemos entonces esos rangos estables que ves, 220, 110, el mínimo es 35, y con el anillo interior ajustamos el realce o el recorte. Vamos desde menos 18 decibeles hasta 18 decibeles. Luego tenemos el rango correspondiente a las frecuencias medias, en donde tenemos entonces igual forma el anillo exterior para ajustar la frecuencia y el interno ajusta el realce o el corte. El tercer anillo que encontramos es el correspondiente a las frecuencias altas, en el cual tenemos para elegir 2 frecuencias altas, 10 o 12 kHz, y tenemos para aplicar entonces un shelving, bien sea para realzar o para recortar ese rango frecuencial que hayamos elegido. Y por último tenemos el knob correspondiente a los niveles de salida. Tenemos un botoncito analógico, con el cual logramos un sonido vintage muy preciso a recrear la distorsión armónica y las características de ruido, y por lo tanto pues del color del sonido que ofrecía el 1073 y el 1066, que son las unidades hardware de las cuales parte este ecualizador. Si deseas una ecualización limpia que no haya modelado analógico, simplemente desactivas obviamente esa funcionalidad y tendrás una ecualización mucho más limpia, más transparente de las tradicionales digitales que encontramos en cualquier plugin. Así que tenemos esa posibilidad, casi que un doble ecualizador, o vintage clásico analógico o muy limpio. Y por último tenemos el búmetro, que nos indica entonces los niveles de ganancia a través de este medidor entonces que tenemos acá de aguja. Eso es básicamente lo que obtenemos con este plugin. Vamos a pasar a probar el mismo entonces, y tengo como referencia entonces la siguiente línea de bajo. Vamos a escucharla. En el plugin activo escuchemos el filtro high pass. Invertimos la fase. Altas frecuencias. Podemos ajustar las bajas frecuencias. Vámonos a 100 Hz. Sí, con el ecualizador. Vamos aquí al preset de bajo, vamos a buscar este bass, lo cargamos y escuchamos sin el plugin.
adquiere presencia, cuerpo, entonces esa línea de bajo con este ecualizador. El siguiente integrante en este paquete es otro ecualizador conocido con el nombre de VEQ4. En este caso, como su nombre hace referencia, incluye 4 bandas para manipular. El primero teníamos 3, en este tenemos 4. Procedo a inhabilitar el primero y vamos a centrarnos ahorita en el segundo ecualizador que incluye el bundle. Este, al igual que el anterior, tiene entonces un filtro para cortar las bajas y las altas frecuencias. Lo único es que lo integra en un único dial, es decir, con el anillo exterior afectamos las bajas frecuencias hasta 270 Hz y con el anillo exterior afectamos la parte de las altas frecuencias desde 3900 arrancando hasta 16000 kHz, ¿ok? Y por default vienen apagados. Activamos desde aquí el EQ, invertimos la fase de entrada, luego tenemos la banda correspondiente a las bajas frecuencias. Tenemos allí algunas etiquetas que nos indican la frecuencia que podemos realzar o atenuar y tenemos aquí para activar un filtro campana. Es decir, por default viene un Shelby. Cuando activamos acá tenemos un filtro de campana. Luego nos encontramos con las frecuencias medias bajas, ¿ok? En donde tenemos también de igual forma para ajustar con el anillo exterior el rango frecuencial, con el interno el realce o el recorte y con este High Q puedes aplicar entonces un ancho de banda bastante agudo, bastante cerrado, un narrow. Por default pues viene un poco más ancho. Tenemos luego las frecuencias media altas, tenemos entonces la frecuencia con el anillo exterior y con el interior el realce o recorte y para aplicar un High Q bien sea delgadito, muy cerrado o desactivado bastante ancho. Y por último tenemos las frecuencias altas. Tenemos entonces, como pueden ver allí, las etiquetas para elegir. Igual realzamos, acortamos y tenemos para jugar, convertirle en modo campana. Por default es un Shelby, pero si activas acá se convierte en modo campana el filtro que estaríamos manipulando. Y por último tenemos niveles de salida y la emulación analógica. Entonces cuando activamos el botón de analog, lo que hacemos es de nuevo recrear entonces ese sonido vintage y esa distorsión armónica y las características de ruido y el sonido, el color, en esta ocasión del 1081, que era un dispositivo hardware a partir del cual se modeló entonces esta unidad plugin. Y por último tenemos el búmetro que nos indica los niveles. De igual forma en la parte superior tenemos acceso a muchos presets de usuario para movernos entre los mismos, comparativas A y B, guardar nuestros ajustes y cambiar el tamaño de la interfaz, ¿ok? Así de sencillo. Vamos a pasar a probar este plugin sobre la misma línea de abajo. Te vamos a escuchar un poquito, vamos a darle reset aquí a los ajustes del plugin y lo escuchamos en acción. Por aquí hay un preset también, vamos al bass y lo escuchamos. Comparemos entonces con el B3 a partir de los presets de bajo que nos ofrecen. Entonces aquí también cargo el bass y escuchamos entonces el B3 versus el B4. Primero el B3. Es evidente que el B4 al tener más controles frecuenciales de rango de frecuencia nos permite jugar y destacar esas frecuencias altas en el sonido de bajo. Por eso suena de pronto un poco más brillante el ajuste del B4 con respecto al B3 donde suena más redondo con más presencia en frecuencias graves y medias graves, ¿ok? Esos son los dos primeros integrantes del bundle Series B de Wave. Dos ecualizadores los cuales pueden ser útiles en procesos de mezcla, obviamente con cada instrumento que compone nuestro proyecto musical. Y por qué no arriesgarte también a utilizarlos quizás en procesos de pre-mastering para darle ese color analógico sesentero que algunos buscan.
Pasemos entonces a mirar ahorita el tercer integrante de este bundle Series B. Y el tercer integrante entonces del bundle es un compresor. Es esta belleza que ves en pantalla, el B-Comp. Básicamente se le llama Beacon Master Bass Compressor, que es un compresor limitador muy sencillo realmente de utilizar, con un diseño que nos permite lograr una compresión suave y controlada y nos ayuda a cohesionar, a pegar una mezcla, por ejemplo. Y algo interesante es que ofrece una ganancia de salida nominal, así que no hay que preocuparse casi por tener en cuenta el nivel de entrada. Vamos a mirar un poco entonces lo que nos ofrece esta belleza. Tenemos en la parte superior, de nuevo, acceso a la lista de presets, bastante significativa esta lista, los controles típicos de desplazamiento, comparativas y cambiamos el tamaño de la interfaz del mismo. Tenemos acá los niveles de entrada, el búmetro que indica la reducción de ganancia o lo que tú determines a partir de lo que elijas con este botón Mirrored. Puedes elegir ver los niveles de entrada o los niveles de salida o la reducción de ganancia que estamos aplicando. Lo ideal es ver siempre la reducción de ganancia para tener una referencia visual de cuánto estamos comprimiendo. Y eso complementa la parte auditiva. Tenemos para usar los niveles de salida. Algo interesante de este compresor es que en la medida que nosotros ajustemos el nivel de entrada, que parte desde menos 24 decibeles hasta más 18 decibeles, vamos a obtener entonces mayor compresión, es decir, no vas a tener aquí un control de umbral como los típicos compresores, sino que viene integrado en el input. En la medida que ajustamos ganancia, no solamente pues vas a percibir más volumen, sino que estarás comprimiendo la señal y agregando entonces también un poco de saturación analógica a tu audio. Tenemos debajo del control de la salida la opción de activar el modelado analógico. Por default está apagado, pero puedes aplicar ese modelado a partir de los valores que nos dan, es decir, proporciones. Si no quieres emular de una manera muy precisa el color que ofrecía esta unidad, lo que haces es irte un 25%, un cuarto del color analógico total que ofrecía la unidad o que ofrece la unidad hardware. Pero si quieres algo más cercano, con un 50% quizás sea interesante probar. O si ya quieres 100% la fiel recreación de ese color, de ese matiz, de esa textura, te vas al 100%, así de sencillo. Si quieres usarlo como compresor, activamos desde acá esa opción y tenemos los típicos controles, la relación y la liberación con valores fijos y el auto. En un caso dado que no sepas qué ajustar, débete a auto y es la forma más fácil. Y tenemos la opción de usarlo como un de-esser, muy sencillo. Es decir, si lo utilizas sobre partes vocales y quizás la voz es sibilante, pues no te confíes solamente al de-esser que entrega el mismo. Puedes usar un complementario, pero pues tienes aquí un punto de partida para controlar las sibilancias si no es muy fuerte entonces en la interpretación. Enfrente tenemos la opción de utilizarlo como un limitador. Activamos desde acá esa opción. Tenemos para ajustar el nivel de limitación que queremos aplicar, el ataque, cuán rápido queremos que sea. Tenemos por ejemplo aquí fast y slow. En rápido hace ataques de hasta 1 microsegundo. Y en lento tenemos ataques de 1 milisegundo. Así que es muy rápido, eso sí. Y en lento tampoco es que sea súper lento. Tenemos la liberación, 3 valores fijos y el automático. Así de sencillo. Cuando activas el modelado analógico, y esto me regreso aquí un momento para explicarlo, al igual que los plugins de ecualización, este está modelado a partir de un procesador hardware específico que es el 2254. Entonces, tanto la distorsión armónica, el ruido del dispositivo original van a ayudar a darle forma a ese color y a la personalidad de este Beacon como tal. Y eso es todo lo que tenemos entonces para configurar en este plugin. Pasemos entonces a escucharlo. Voy a cargar de nuevo el preset que viene por default y vamos a usarlo sobre una mezcla que tengo de referencia. Entonces escuchemos lo que tengo. Activo el plugin y ya percibimos aquí y si revisamos algún preset, por ejemplo este Mastering 1,
Subimos el nivel de entrada. Y revisemos quizás por acá uno más, este para el Mixbox. Estos amigos, el Big-Com, incluido en la Series B de la gente de Wave, un plugin que realmente aporta ese color, ese matiz, esta textura clásica, aparte de brindarnos la posibilidad de controlar de forma tradicional la dinámica de nuestros sonidos, susceptible de ser usado en mezclas, en líneas independientes hasta en proceso de masterización. Y este junto a sus otros dos hermanos conforman la B-Series, dos ecualizadores, uno de 3 bandas, otro de 4 bandas y el compresor. Si quieres probarlo, puedes irte obviamente al sitio web de Wave y descargar las versiones trial de los mismos y probar el sabor analógico que te ofrecen. Y con esto cierro esta revisión. Si la información compartida en esta revisión te fue útil, te invito para que apoyes este proyecto a través de PayPal. Recibimos tus donaciones, tus donativos y siempre estaremos agradecidos con tu colaboración para que este proyecto siga creciendo y se siga manteniendo. Pero si no tienes cómo aportar financieramente, pues dale like al vídeo, comenta, compártelo, suscríbete al canal si eres nuevo y activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado, próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.